Estas tres fotos indican la primera, la ruina de San Francisco, que nosotros tuvimos aquí, un Salpetier, lugar de la época colonial donde los pacientes en psiquiatría se manejaban, más bien se amarraban con cadenas, y ese era el tratamiento. Igual que en la Salpetier, hasta que llegó Pinelli y rompió con todo eso. Todavía cuando visitamos la ruina de San Francisco vemos argollas en las paredes. Esas argollas tenían esos fines. Nigua, construida por los norteamericanos en su invasión de 2016, era el prototipo de lo que era la falta de distinción entre lo que era un enfermo mental y un delincuente, porque Nigua era una cárcel donde se llenó, se convirtió en un hospital psiquiátrico de una manera natural. El 28, un ícono, el prototipo de lo que es un manicomio, que afortunadamente y en lo adelante, al final vamos a ver cómo esto desapareció, que es lo que se quiere en esta época, y el concepto de manicomio no existe, pero todo el mundo aquí sabe que era el 28, todos los dominicanos por lo menos, y lo que eso representó. En los inicios, el hospital psiquiátrico que comenzó a funcionar el 2 de agosto de 1959, Trujillo lo construyó ahí porque los locos, como él decía, se metían en su finca y él quería que estuvieran lejos de su finca. Colín fue el responsable de la logística del traslado, y lo menciono él junto con los otros porque fueron personas que a su modo y como lo permitían las circunstancias de su tiempo fueron íconos de lo que es la psiquiatría. El doctor Polín y el doctor Alejandro Acevedo estaban en el hospital psiquiátrico a las 5 de la mañana todos los días. La doctora Hilda Barrini y la doctora Cornelia Vázquez, yo la incluyo aquí como íconos también en el aspecto de la forma maternal, del trato que ella le daba a los enfermos mentales como si fueran sus hijos. El doctor Báez Acosta y el doctor Veragoico fueron los primeros que creyeron, comenzaron a pensar que la psiquiatría también había que difundirla. Pues ambos tuvieron programas de radio que ayudaron, orientaban mucho a la población. El doctor Saviñón lo considero como uno de los representantes de la importantización, como diría un amigo mío, de la parte académica en la psiquiatría, para la buena enseñanza y posterior beneficio de los pacientes por parte a través de la enseñanza. El doctor Fernando Sánchez Martínez, académico, fue la primera persona que en nuestra psiquiatría nos enseñó la importancia que tenía la visión comunitaria de la psiquiatría, y todavía él está en esos quehaceres. Y el doctor Lino Romero lo puedo poner conjuntamente con el doctor Saviñón en lo que fue la importancia, el darle importancia al conocimiento, al aspecto clínico, a la experiencia de uno como psiquiatra, y entre otras cosas, y sobre todo mucho se destacó en esto el doctor Lino Romero, de formación norteamericana. En 1976 se formó la residencia del hospital psiquiátrico, y eso ya comenzó a producir cambios con las mentalidades de los que estaban a cargo de eso. El doctor Camilo Martín lo pongo aquí porque el doctor Camilo Martín fue la primera persona que organizó los servicios de psiquiatría dentro de ese hospital. Hasta que él llegó al país alrededor del 81, 82, no había ni siquiera un área de emergencia, todos los pacientes se veían juntos. Recuerden, yo estoy insistiendo en esto porque
creo que para comprender lo que perseguimos hay que conocer los antecedentes. El grupo de los 6 fue un grupo de psiquiatras jóvenes que entró en el 80, que tenía una visión completamente distinta, revolucionaria, de lo que debía ser la psiquiatría. El doctor César Mella, el doctor Camilo Martín, el doctor Milciades Romero, la doctora Lina Santini, el doctor Carlos de los Ángeles, conocido por todos, y el doctor Roberto Chaveve, que tenía una visión muy peculiar, muy particular, pero muy identificado siempre con los pacientes. Dentro de lo que son lo que actualmente llamamos redes, el doctor Guillermo Amaro, un médico cubano, ese formó la primera unidad de intervención en crisis en el país. El único detallito era que estaba dentro del hospital psiquiátrico, pero eso que vemos hoy como WICE, ese fue el gestor de la primera. Podríamos contar dentro de las improntas de la salud mental en la República Dominicana, que ya se estaban viendo cambios estructurales importantes, pero la visión manicomial persistía y era predominante. No había mucho énfasis en la atención primaria, los recursos económicos eran insuficientes, que quizás es una de las debilidades, recuerden que hablamos de FODA, más importantes ahora, pero más importante que la parte económica es la resistencia de los hospitales generales y de los médicos de otra especialidad a darle cabida a la psiquiatría y a los enfermos mentales. Otra de las improntas es que la mayoría de los recursos humanos estamos hablando de 10 años atrás, recuerden, estaban en las grandes ciudades, poco conocimiento de psiquiatría entre los médicos generales, poco servicio de salud mental para niños y adolescentes, escasa cobertura, que la salud mental sea más visualizada. Yo no voy a leer toda la descripción por cuestiones de tiempo, pero también esta pandemia ha contribuido a que un mayor uso de las plataformas digitales en lo que es tanto la enseñanza, la orientación y aún el manejo de algunos casos tanto en lo que tiene que ver con salud mental, pero sobre todo en lo que es la educación. ¿Cuáles proyectos y planes tenemos? Los proyectos que estamos presentando aquí, no vamos a decir que en la última gestión, que tenemos apenas un año, no vamos a decir que son creaciones nuestras, porque nosotros heredamos una buena parte de ellos bastante encaminados, sobre todo partiendo del trabajo hecho por la doctora Guzmán Marcelino y nuestro próximo presidente de la Sociedad de Psiquiatría, cuando estaba ocupando mi posición, la posición actual. Hay un documento técnico de síndrome alcohólico fetal, para mencionar algunos. Se revisan los programas de atención en pacientes crónicos sin hogar, plan de prevención de suicidio, las instituciones, sobre todo las universidades, acercándose y haciendo estrategias de trabajo en conjunto. Eso incluye, ha jugado un papel muy importante en eso, tanto las universidades, como decía, como el CODOPSI y las cámaras de diputados y senadores, que se han acercado bastante con proyectos que, aunque a veces no son aceptables, pero por lo menos se ve la intención, para facilitar el acceso, la atención a los pacientes fuera del contexto de las instituciones. La primera ayuda psicológica dentro del plan MHGAP, monitoreo, CLIP, el programa de medicamentos especiales que se da, los acercamientos con el SNS y las DPS, y también se han desarrollado estrategias de ayuda, vamos a decir, o de orientación a los servidores para así hacer un mejor trabajo. Dentro de los protocolos, como ya dije, el CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, y la creación del documento técnico de síndrome alcohólico, para mencionar algunos, están siendo como herramientas que nosotros utilizamos para estandarizar y hacer un mejor trabajo en lo que es el desarrollo de la psiquiatría.
Estamos trabajando con, además de las universidades, como se dijo, muy cerca de alguna ONG, el Consejo Nacional para la Discapacidad, con las cámaras de diputados sobre todo, y se está implementando un plan de atención a la demencia. Lo de la primera ayuda psicológica es un plan en función de orientación telefónica que trabajó al principio de la pandemia con más de 600 voluntarios, médicos y psiquiatras, que actualmente quizás está un poco en descenso, pero ha sido porque todas esas personas trabajaban voluntariamente y utilizando sus teléfonos, o sea que no recibían ninguna compensación, y sobre todo se sigue persistiendo el interés de muchos de ellos, y a través de esa vía también hemos conseguido enriquecer las estadísticas. Las estadísticas en psiquiatría y salud mental ahora son mucho mejor que antes. Una parte de nuestro proyecto es la creación de unidad de intervención en crisis en ciudades en sitios clave, ampliación de los servicios de nivel no especializado, salud mental comunitaria, el programa de MHGAP, como dijimos, fortalecimiento de la relación de salud mental comunitaria, y repito, la condición de pionero en eso de salud mental comunitaria del doctor Sánchez Martínez, que hace un momento estaba parado aquí. Estrategia de atención a personas sin hogar con trastorno mental. Estamos tratando de establecer las viviendas tuteladas, hogares de paso, etcétera, y diferentes formas que no voy a explicar por cuestiones de tiempo. Lo de la gestión de psicofármacos para facilitarle gratuitamente a los pacientes está muy en auge. Y los programas de prevención del consumo de alcohol, sobre todo centrado alrededor del uso de alcohol en las embarazadas, y por eso se ha hecho una gran promoción respecto al daño que ocurre que ocurre en las mujeres que toman alcohol estando embarazadas, y ha habido acercamiento y mucha colaboración por parte de la sociedad dominicana, de la sociedad especializada de ginecotetricia y de pediatría. Los dispositivos residenciales, servicios de salud mental comunitaria, etc. Estrategia de atención a la persona sin hogar con trastorno mental grave, aumentar la gestión, etc. La creación de call center, como ya se dijo, de ofrecer información a los pacientes por vía telefónica. Tenemos establecido unos conversatorios todos los martes, con muy buena retroalimentación, muy buena participación de la gente, donde cada día tratamos un tema diferente, pero en el ámbito de la orientación, porque consideramos que es necesario ampliar el sistema de información para los pacientes, por la importancia que tiene esto. IEC, información, educación en la comunicación, campaña de comunicación para el cambio de comportamiento, la formación de mesas de salud mental, que tiene varios componentes. Luego, ya por cuestión de tiempo, me están haciendo señas. Dice los diferentes tipos de acuerdos, instituciones y niveles a los que nosotros estamos accediendo y con los que nosotros estamos acercándonos para ver si finalmente podemos resolver o contribuir a un mayor desarrollo en lo que es todas las estrategias para mejorar la salud mental en el país.